mi sostén, inconmovible en la aflicción, cuán grande amor. Queremos pedirte que nos sigas usando cada noche, Señor, que tú perdones nuestros pecados y que nos ayude a entender el camino que lleva a la vida eterna. Condúcenos hasta el final y quédate con nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Muy bien, ¿cuántos estuvieron aquí anoche? A ver. Hubieron muchas personas. Hay algunos que no vinieron anoche. Pues para los que no vinieron anoche estuvimos hablando de un tema muy interesante. Estábamos hablando de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Estuvimos en el libro de Apocalipsis presentando con mucha claridad lo que era Babilonia. Y quedamos claros quién está detrás de todos los engaños en estos últimos días. Y vimos también que ese poder de Babilonia, de la cuarta bestia o del cuarto imperio, es el que va a poner la marca de la bestia, es quien está preparando el microchip en los Estados Unidos. Ahora bien, vamos también a conocer más todavía, porque solamente vimos un pequeño resumen. Pero esta noche yo quiero dejarlo descansar un poquito. Hoy quiero dejar de hablar un poquito de profecía y hablarles de algo que tiene que ver mucho con nuestra salvación. El título del tema que tenemos para esta noche se titula Un nuevo comienzo. Puedes comenzar de nuevo. Y vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros en un nuevo comienzo. Mucho tiempo tenemos nosotros estudiando la palabra de Dios y mucho tiempo tenemos escuchando de un Dios que va a venir a la tierra. Pero ya todo lo que Dios dijo hace mucho tiempo se ha cumplido al pie de la letra. En el ciclo de campaña que hemos venido presentando, hemos presentado con claridad el poco tiempo que falta para Cristo venir a buscar a su pueblo. Lo que representa que ya estamos viviendo los últimos acontecimientos de esta tierra. Y el mundo entero se prepara para las cosas grandes. En el año 1992, un predicador llamado Mark Fuller fue a la ciudad, en el auditorio de Kremlin, en Rusia, y presentó una campaña evangelística gigante. Fue la primera campaña evangelística vía satélite que se transmitía a nivel mundial. Y esa campaña evangelística se arrepintieron más de 5,000 personas. Gloria a Dios por eso. Y en medio de esa campaña evangelística que se estaba llevando a cabo, al final de la campaña, o sea, al final del predicador, o sea, cuando el predicador terminó de presentar el sermón, fui al camerino, y cuando estaba en el camerino, que estaba preparándose ya para salir, alguien entró por la puerta bruscamente. Este señor que ustedes ven aquí entró de una manera agitada. Él hablaba en ruso y estaba haciendo gestos. Mark Fuller echó para atrás, el predicador, y se asustó. De pronto vino el intérprete que tenía Mark Fuller, porque Mark Fuller no hablaba nada de ruso. Y el intérprete vino y se paró en el medio, interviniendo para que el hombre no fuera a hacerle daño. Luego, cuando el predicador le preguntó que qué era lo que le pasaba, qué quería, él le dijo: mira, el hombre comenzó a hablar, y el traductor le dijo que ese señor era un hombre muy peligroso. Había estado preso ya unas 24 veces en la cárcel, y que tenía más de 200 delitos que había cometido, y había matado más de 40 personas. Un hombre bastante terrible y peligroso. Este hombre estaba allí, y Mark Fuller comenzó a hablarle del amor de Dios, del plan de salvación. Le habló del ladrón en la cruz y que recibió perdón, y cómo Cristo lo salvó.
Le habló de las maravillas de la vida eterna y de la felicidad que tiene un cristiano cuando viene a Él y del gozo que recibe, de la libertad que tenemos en Cristo. Le habló de todas esas cosas maravillosas y de lo que Dios podía hacer por él. Este hombre esa noche, con lágrimas en sus ojos, decidió seguir a Cristo. Pidió perdón a Dios y se convirtió. Déjenme decirle que ese hombre feo y raro que ustedes ven ahí, más tarde, Mark Phillips, un año después, volvió a presentar un sermón, una serie de campaña evangelística a ese lugar. Cuando Mark Phillips volvió a ese lugar, ustedes se sorprenderán, este hombre estaba completamente diferente. Se había casado y ya pertenecía al coro de la iglesia. Gloria a Dios. Era un hombre totalmente diferente. ¿Ven la diferencia? El Señor lo transformó. Y es eso lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, transformar nuestro ser. Cristo nos transforma y nos modela a su imagen, porque ese es el trabajo de Dios, modelarnos nosotros a su imagen. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo. La palabra de Dios narra que este era un hombre terrible que perseguía a los cristianos. Pablo participó en la muerte del primer mártir cristiano, que fue ¿quién? Esteban. Le dio muerte, estuvo con ellos ahí, era de los que estaban sujetando la ropa para que apedrearan a ese hombre. Él era uno de los fariseos del Sanedrín que estaban allí dirigiendo y era celoso con su doctrina. Y el apóstol Pablo, estaba amonestando y hablando. Ahora él muestra su conversión. Este hombre de buenas a primeras, Saulo, hizo un cambio en su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos el relato que Pablo nos da a nosotros en esta noche. Él contándole allí a los discípulos lo que Cristo había hecho por él. Hechos 22:4. Yo perseguía hasta la muerte, tomando preso y entregando a las cárceles a hombres y también a mujeres. ¿Y qué hacía él? Y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén a los que estaban allí, para que fuesen castigados. Miren hasta dónde llegó este hombre. Se fue bastante lejos, a unos 100 kilómetros de distancia, a perseguir a los hijos de Dios. Cuando iba en el camino, algo grande pasó. Una luz de repente y un rayo lo tumbó del caballo. Todos conocen la historia del apóstol Pablo. Cuando lo tiró del caballo, cayó al suelo. Esa luz le estaba hablando. Él vio a quién, a Jesús. Y esta palabra le dijo Jesús a él, Hechos 22:7. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y a quién estaba persiguiendo él? A los cristianos. Y cuando persigues a un cristiano, estás persiguiendo al mismo Señor Jesús. Y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar con el aguijón. Entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y miren quién era que estaba hablando con él. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Estaba persiguiendo al mismo Dios. Yo le dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que te está ordenado hacer. Y Pablo quedó allí ciego, dice la palabra de Dios, que estaba ciego a terror. Los ayudantes de él que andaban con él lo tuvieron que coger, montarlo en el caballo y llevarlo de mano, porque no veía nada. La gloria de Dios fue tan grande lo que él vio que quedó ciego. Tuvieron que llevarlo a caballo a Damasco. Y cuando estaba allí en Damasco durante 3 días, dice la palabra de Dios, que no comió ni bebió ni hizo nada. Estaba completamente este hombre ciego. El Señor fue y se le apareció a Ananías, que era un siervo de Cristo, y le dijo a Ananías que fuera donde Pablo, que estaba en casa de un hombre que era también temeroso de Dios. Y le dijo, ve donde él y llévale la palabra que yo te mandaré. Y Ananías tenía miedo de ir. Oigan, Ananías tenía miedo porque ya Pablo era famoso en perseguir y mutilar a los cristianos.
agarraba mujeres y hombres, niños, no importaba quién fuera. Enciendo que dijeran la palabra Jesús, él lo agarraba. No importaba el género que fuera, masculino o femenino. Y esto, Ananías no quería ir pan de Pablo. Le tenía miedo. Y la palabra de Dios dice que el Señor lo mandó. Le dijo, mira, ve, porque grandes cosas ese hombre hará por mí. Amén. Y miren, el apóstol Pablo, Ananías fue donde el apóstol Pablo. Y Ananías le dijo lo siguiente al apóstol Pablo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo vi en aquel instante. Eso es Saulo, que antes llamaba Saulo, que ahora es Pablo. Él mismo cambió su nombre. En el capítulo 13 ustedes verán que cambió su nombre a Pablo. Entonces, él recibió la vista en ese instante, dice el versículo 13. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad. Ya Dios lo había elegido a él. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Bendito sea el nombre de Dios. Porque será testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y has oído. Será testigo de todo eso. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Qué fue lo que lo mandó a hacer? A bautizarse. Y cogió a Ananías con Pablo para el río en ese mismo instante y lo bautizó, dice la palabra de Dios. Y desde ese día Pablo era un hombre nuevo, invocando su nombre. Gloria a Dios. Cuando Pablo salió de allí, salió un hombre transformado. Y desde aquel instante comenzó a cambiar su nombre de Saulo por Pablo. Y era un hombre completamente diferente. La gente aún tenía miedo de él, porque Pablo era un perseguidor de los cristianos. Este hombre era un azote para los cristianos. Todo el mundo temía de él. Pero Pablo fue transformado por el Espíritu Santo. Amigo, amiga, que me escuchan esta noche, hay muchas personas hoy en día que están esclavos, que quieren ser liberados del sufrimiento, del pecado. Muchas personas están en una cárcel, muchas personas están viviendo una vida desordenada en su casa, viven con problemas en el matrimonio, problemas financieros. Y Dios quiere liberar al hombre de todos sus problemas. El plan de Cristo en esta noche es liberarte de todas tus cargas, de todos tus afanes. Por eso Dios instituyó el bautismo. ¿Para qué? Dice la Biblia, para remisión de nuestros pecados. Amén. Cuando tú te bautizas, como manda la Biblia dice que tú eres un hombre nuevo, transformado para honra y gloria de Dios. Y el primero en establecer el asunto del bautismo, ¿quién fue? Juan el Bautista estaba bautizando, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Juan? Y este hombre fue el que bautizó ¿a quién? A Jesús. Y dice Mateo 3:5, entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán. Acuérdense que la mayoría de los discípulos de Cristo eran discípulos de Juan. Y confesando sus pecados eran bautizados. ¿Qué hacían ellos primero? Confesaban sus pecados. Dice, eran bautizados por él en el río Jordán. Y un hombre, un día, que era carpintero, dejó su taller y le dijo a su madre, me voy, porque ya comienza el tiempo de yo hacer la obra de mi padre. ¿Saben quién era ese? Cristo Jesús. Él era carpintero, cerró su taller un día y se fue para ser bautizado. Y cuando Juan lo vio de lejos, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan vio que era el mismo Dios en persona que venía llegando allí. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Es el Cordero que se sacrificaba en Jerusalén por los pecados del pueblo. Representaba al Cristo, que era el Cordero inmolado que iba a venir a morir por nuestros pecados. Amén. Ese Cristo que iba a entregar su vida por nosotros. Y entonces Juan,
cuando fue allí Jesús donde él, le dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Juan se oponía, Juan no quería. ¿Por qué? Porque él sabía que era Dios que estaba allí. Dice: pero yo necesito que tú me bautices. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Y entonces Jesús le pidió: no, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Véanlo aquí: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. El plan de Dios era que todo se hiciera tal como fue profetizado en los libros del Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue bautizado, ¿qué pasó? La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de ¿qué? De paloma. Y mis hermanos, cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. ¿De dónde subió Jesús? Ay, pero tal vez quizá lo mojaron así. Sería por aspersión, un chorrito de agua. Cogieron un ramo de eso y hicieron así. La Biblia dice que subió del agua. Ellos estaban en el río Jordán. Ahí era que Juan bautizaba. Y dice: subió del agua. He aquí que los cielos le fueron abiertos. Miren cuando Dios reconoce a Jesús como su hijo. Y miren esto: Jesús tenía 30 años cuando se bautizó. No era un bebé de 2 años, ni de 2 meses, ni de 1 mes, como muchos hoy en día se están bautizando. Tenía 30 años de edad, dice la palabra de Dios. Y cuando se bautizó, dice que los cielos a él le fueron abiertos. Y algo más pasó. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cuándo el ser humano recibe el Espíritu Santo? Cuando se bautiza. Ahí está claro. Y he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ese es mi Hijo amado, dijo él. Ahí fue cuando Dios reconoció que era su Hijo públicamente. Hermano, la historia, la niñez de Cristo nunca dice ni menciona de que Jesús se le menciona como el Hijo de Dios, sino que aquí es que Dios lo menciona directamente y lo publica públicamente. Todo el mundo escuchó que ese era su Hijo amado. Era el mismo Dios que estaba allí. Dios lo reconoció como su Hijo desde que se bautizó. Usted pasa a ser hijo de Dios cuando usted se bautiza y usted decide seguir a Cristo y entrega su corazón a Él. Amén. Y esto fue lo que Dios hizo. Lo reconoció como su Hijo y llegó a ser el ungido de Dios o el Mesías de Dios. Miren, Hechos 10:38 dice: me refiero a Jesús de Nazaret, a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. El apóstol Pedro hablando allí. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Gloria a Dios. Los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Ahora escuchen esto: aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús no bautizaba, pero sus discípulos sí hacían el trabajo que tenían que hacer. Por lo tanto, dijo Jesús cuando se iba entonces, después que terminó su ministerio, que trajo, que sanó tanta gente, que hizo tanto bien aquí en la tierra, que vino y entregó su vida por nosotros, que nos libró de la llaga del pecado, que nos libró de la muerte eterna, de la condenación eterna. Y Jesús se iba, dijo lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese fue el mandato. Pero noten esto: Jesús primero lo que dice es lo siguiente: ¿hagan qué? Discípulos. ¿Y qué hagan con ellos? Bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros de esto? Dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando una persona se bautiza en la iglesia, la persona está hambrienta de escuchar la palabra de Dios. Y es como un bebé chiquito. Un niño usted no lo puede dejar solo, debe cuidarlo, debe mimarlo, debe siempre estar con él, darle su leche, darle la comida que necesita.
Pues lo mismo es una persona, un nuevo bautizado, es un niño en la fe. Los cristianos de la iglesia tienen la obligación de sustentar a ese hermano en todo lo posible para que permanezca en los caminos del Señor. Deben apoyarlo, deben estar con él día y noche ayudándole a que sea un mejor cristiano. Deben apoyarlo para que pueda venir al templo y pueda ser un modelo a seguir. Ese es el trabajo de la iglesia cuando una persona se bautiza. Pues bien, ese fue el mandato de Jesús. Ahora bien, sigan conmigo. Efesios 4:5 dice que hay un solo Señor. ¿Qué hay? Una sola fe y un solo bautismo. Miren, hermano, cierta vez allá en mi pueblo, un señor se bautizó en una iglesia por ahí. Y cuando él se bautizó, al año se fue al mundo. Y este hombre vino a ser más terrible que cuando estaba antes en el mundo. Hizo cosas vergonzosas, andaba haciendo, ya ustedes se imaginan lo que es el mundo. Todo lo malo que puede hacer un hombre, ese hombre lo hacía. Pero luego vino al Señor y esta persona, el Señor lo recibió. Cuando él llegó a la iglesia, él no se quería bautizar. Y yo le pregunté un día, ¿por qué tú no te quieres bautizar? Y él me dijo, mira, es que la Biblia dice que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y yo le dije lo siguiente: ¿cuántos dioses hay? Dijo, hay un solo Dios, mi Padre. Ok. ¿Cuánta fe tú tienes? Dice, una sola fe, yo creo en Cristo y nada más. Ni ahí nadie me saca. Digo, muy bien. ¿Y cuántos tipos de bautismo que hay en la tierra? ¿En cuál bautismo tú crees? Dice, no, en el bautismo de inmersión. Digo, ese es lo que el Señor te está hablando a ti. Un solo bautismo significa no una sola vez que te bautice, sino una forma sola de bautizar, que es de inmersión, como Jesús se bautizó. Si usted se aparta de Dios y se aleja y se va al mundo y hace cosas indebidas, usted necesita, como lo dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Cuando uno ha cometido pecado y se ha apartado de Dios y ha dejado al Señor, los caminos del Señor, necesita nacer de nuevo, dice la Biblia. Y esto es lo que el Señor dice: hay una sola forma de bautizar, no me use otra forma. Lo que quiere decir el apóstol Pablo, usa la forma de inmersión, o sea, sumergido en el agua. Hay personas que hoy en día están bautizando y bautizan a niños infantes que no saben nada. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes: un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, 5 años, ¿tiene pecado? ¿Pero qué pecado va a tener un niño si no sabe lo que es? Nace en el pecado, pero no ha cometido pecado. Hermano, un niño pequeño no puede, óigame bien, tener un pecado. ¿Por qué? Porque no conoce lo que es el pecado. El pecado es que transgresión de la ley de Dios. Y ese niño no ha transgredido ninguna ley. Entonces, ¿para qué lo están bautizando? La Biblia dice que bautismo es para la remisión de nuestros pecados. Y si ese niño no ha pecado, ¿qué pecado le va a perdonar Dios? Otra pregunta: ¿ese niño sabe que lo están bautizando? Hay un canto por ahí del mundo secular de un tal Arjona que dice: me bautizaron cuando yo tenía 3 años. Hubo piñatas y fiestas y a mí ni me preguntaron. Entonces, la pregunta en esta noche es: si un niño no tiene pecado y no sabe de eso, ¿cómo es posible, mi hermano, que ese niño tenga pecado? ¿Para qué lo bautizan si ese niño todavía no ha conocido eso? Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Sabía lo que era bueno y lo que era malo. Cuando un niño ya sabe lo que es pecado, ese niño necesita un bautismo. ¿Por qué? Porque necesita nacer de nuevo. Pero hasta que el niño no tiene conocimiento, no puede ser bautizado. La Biblia no aprueba el bautismo de infante. Eso es contrario a la ley divina, contraria a los mandamientos de Dios. Ahora bien, el libro de los Hechos narra algo que yo quiero que nos vayamos a los Hechos. En el capítulo 8 de los Hechos hay una historia
que muchos conocen. Es la historia de Felipe y el etíope. Resulta que un día iba Felipe caminando por la calle y venía un etíope que era uno de los que le servían a la reina de Etiopía. Él era de los tesoreros de la reina de Etiopía, con un cargo muy importante. Y él iba estudiando el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, que dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció su boca y no abrió su boca. Entonces la palabra de Dios dice que ese etíope estaba estudiando la palabra de Dios, pero no la entendía. Y Felipe, el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: allégate a ese carro, vamos, allégate a ese carro. Y cuando Felipe se acercó, le dijo: ¿acaso entiende lo que lees? Y cuando el etíope le dijo: pero ¿cómo puedo yo entender? Vamos a ver el relato, vamos conmigo. Hechos 8:30. ¿Acaso entiende lo que lees? Y el etíope le respondió de la siguiente manera: pues ¿cómo podré yo, a menos que alguien me guíe, o sea, alguien me lo explique? Si yo no tengo quien me explique a mí lo que yo leo, no puedo entenderlo. Y entonces Felipe mandó allí, se montó en el carro y comenzó a hablarle lo que decía del Mesías y lo que decía de la salvación y de lo que Cristo había venido a hacer por nosotros. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús, amén. Y le anunció el evangelio de la salvación. Y entonces siguió él preocupado, mirando, estudiando allí. Y cuando iban pasando por un río, el etíope le dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? No. Aguántate un tiempo. Mira, tú tienes que irte a la iglesia, dar fruto y meterte ahí por lo menos 3, 6 meses allí y comenzar a estudiar y cosas. Y cuando tú estés preparado, entonces tú te bautizas. ¿Así es la salvación? No. Miren qué le dijo Felipe, sencillamente esta palabra. Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Si tú crees de todo corazón que Cristo es el Señor, de todo corazón tú puedes ser bautizado también. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Él confesó a Jesucristo, el etíope, y esto fue para él sencillamente un sí. Ellos hacían apenas minutos que se habían conocido. Hacían minutos que le había conocido al Mesías, había conocido a Cristo como el Salvador del mundo. Y tan solamente él le dijo: pues si yo necesito ser bautizado, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide yo ser bautizado? La palabra de Dios dice que ellos, los dos juntos, miren qué pasó entonces. Se detuvieron, mandan a parar el carro, dice la palabra de Dios. Y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos ¿a dónde? No fue solo que descendió: métete tú para allá, muchacho, yo no voy a mojar los pies porque déjame coger un chorrito de agua y echarla. No, los dos descendieron al agua y él le bautizó. Y dice más: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Amén. Oh, mi hermano, ¿qué fue lo que pasó allí? El Espíritu de Cristo arrebató a Felipe, pues seguía, dice, su camino gozoso. El hombre, después de bautizado, siguió gozoso su camino. Hermano, lo que Dios quiere presentarnos con esta ilustración es lo siguiente: cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, nada te impide ir al reino de los cielos. Nada te impide tú ser bautizado. Nada te impide que tu nombre pase a ser inscrito en el libro de la vida. Tú eres reconocido como hijo de Dios cuando tú decides seguir a Cristo, pedir perdón y ser bautizado como Cristo manda. De ese momento tu nombre pasa a ser inscrito con tinta dorada en el libro de la vida. Amén. Y desde ese entonces Dios te toma en cuenta para la vida eterna. Hay que dar ese paso. Entonces, volvemos otra vez. Miren, la iglesia en los primeros siglos, la iglesia de Filipos, se encuentran hoy en día una base de pilas bautismales que ellos usaban. ¿Para qué eran esas pilas bautismales? Se metían y bautizaban a los cristianos por inmersión, no por aspersión.
Eso vino después, mucho tiempo después, en el siglo XIV, que se cambió el asunto. Ay, hermano, siempre Roma detrás de todas estas cosas. Mire, esas son pilas bautismales antiguas que usaban los discípulos para bautizar. No era con un chorrito de agua. Miren, la fe de nuestros padres, el cardenal Jaime Gibbon escribió lo siguiente: durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se confería por inmersión. Ustedes ven, mis hermanos. Pero desde el siglo XII prevaleció en la práctica de la Iglesia Católica el bautismo por infusión. O sea, comenzó a venir a hacer así, infusión o aspersión, como se llame, siendo que esta forma era menos inconveniente que bautismo por inmersión. Imagínate, no quieren esos padres meterse ahí a mojarse, terrible, ¿no? Y no querían mojarse, no, mejor le echamos un chin de agua arriba y ya, y se acabó el can. Era menos inconveniente que el bautismo por inmersión. Entonces, la iglesia ejerce su discreción al adoptar el modo más conveniente. O sea, no como dice la Biblia, no como dice Dios que se debe bautizar, no como es válido, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Si yo tengo mucha prisa, no, me eches un chin de agua arriba, ya, hasta luego, ya tú estás listo. No, desde la antigüedad la iglesia practicaba el bautismo por inmersión, pero después fue cambiando todo. Miren, en la torre inclinada de Pisa, que yo he estado allí en Italia, he podido verlo. Allí hay varias pilas bautismales que se usaban como catedrales para bautizar a la gente, y están allí todavía. Son pilas bautismales que datan desde el siglo 100 después de Cristo, y están allí. Todavía están como un testimonio de que el bautismo era por inmersión. Entonces, hay docenas de tales catedrales en Europa con grandes pilas bautismales. En Alemania tuve oportunidad de entrar a algunas catedrales y pude ver que tenían allí sus pilas bautismales, porque el bautismo era por inmersión. Ahora, ¿cuán importante es el rito de bautismo? ¿Es importante? Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto al rito de bautismo. ¿Y es realmente necesario recibir el bautismo? Pregunta, ¿necesitamos otro bautismo? Miren, hermano, ¿qué dice la Biblia? Sigan conmigo. San Juan 3:5 dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, miren esto, no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo decía, pero ¿cómo yo siendo un viejo voy a entrar yo en el vientre de mi madre y voy a salir? Y dice, no, lo que he nacido de la carne, carne es. Yo te estoy hablando a ti del agua y del Espíritu, o sea, nacer bautizándote, en otras palabras. ¿Para tú entrar dónde? En el reino de Dios. Entonces, ¿bautismo es necesario, sí o no? La Biblia dice que bautismo para remisión de nuestros pecados. Cuando usted muere, es algo simbólico. Cuando usted se bautiza, usted muere a la vieja vida. Simbólicamente, su vieja vida queda en el agua. Y cuando sube una persona nueva en Cristo Jesús. Sus cosas viejas ya pasaron y ya desaparecieron, y ya eso Dios lo tiró ya en el fondo del mar y ya no existe más. Por eso es que Dios, para Él es importante el bautismo. Dios quiere que el hombre sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es el plan de Dios. Marcos 16:16 dice: el que cree y es bautizado, ¿qué será? Será salvo, dice la palabra de Dios. ¿Ustedes ven que hay que bautizarse? Ah, no, porque imagínate, yo no puedo, yo tengo que postergar. Yo no puedo ahora bautizarme y cosas. No, yo me bauticé cuando yo tenía 3 años. No, yo tenía 1 año, mi mamá me bautizó a mí. Estoy cansado de escuchar eso de miles de personas que dicen lo mismo. Mi mamá me bautizó, me llevó ante el Padre, me hicieron así, yo tengo un compadre, mamá tiene compadre fulano. Hermano, eso es antibíblico. El bautismo debe ser por inmersión, sumergido en el agua. Y tú debes tener raciocinio de lo que tú hiciste, saber si hiciste algo para tu salvación o no. Y si usted no sabe lo que es el bautismo, Dios en esta noche te lo está mostrando para que tome tu decisión. Cuando Felipe bautizó al etíope,
No le preguntó más nada. Si tú crees de todo corazón, bien puede. Tampoco le puso tetras para que se esperara un tiempo. No, lo bautizó ahí en el instante. La Biblia dice, ahora es el día de salud, ahora es el día de salvación. La salvación no se posterga. Y si alguien esta noche decide ser bautizado, Dios también te le da la oportunidad de bautizarse. Amén. Solamente dice la Biblia, debes confesar tu pecado ante Dios. Solamente debes tener un corazón contrito y humillado. Es todo lo que Cristo pide para nosotros. Amén. Es todo lo que el Señor quiere. Y por eso es que el Señor hoy en día nos está llamando. Si tú crees de todo corazón, es posible. Es posible. Por tanto, ir a todas las naciones. ¿Y qué? Bautizándoles es el primer mandato de Dios. No dice, prepárenlo primero y después. No, bautícenlo. Y entonces enseñen después que lo bauticen todas las cosas, que guarden todas las cosas. Ese es el mandato de Dios. Y yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Es el mandato de Cristo que nos da a nosotros. Mateo 28:20 dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Ustedes ven, primero es el bautismo que Dios manda que se haga. Que seamos lavados nuestros pecados, que nos hayamos entregado a Él de corazón. Ese es el mandato de Dios. Y cuando una persona decide seguir a Cristo, tu vida nunca más será igual, porque te transforma. Y yo sé que Dios pone un testimonio en nosotros mismos para que el mundo vea que somos de Cristo. Nuestra vida cambia, hasta el rostro de nosotros se transforma. Y yo lo digo por mí mismo. Dice, y a todas, dice, a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra vida tiene que cambiar cuando estamos con Cristo. Y yo digo esto, ¿saben por qué? Porque mi vida cambió cuando yo vine a Cristo. Cuando yo estaba en el mundo, yo vivía una vida vacía. Yo era una basura, yo no era nadie. Mi vida estaba hecha a pedazos, mis hermanos. Mi madre, recuerdo que me dijo en el año 94, yo estaba no estaba así calvo como estoy ahora, tenía mucho cabello y yo me dejaba crecer el pelo hacia atrás, tenía mucho cabello, me llevaba aquí y andaba en una moto de esa grande corriendo, y una vez andaba en vehículos de allá de mi casa y mi madre me decía, qué feo te ves, pareces un demonio. Me decía, te ves feo. Y yo le decía, mamá, ¿por qué tú le dices eso? Yo estoy bien, mi cabello, mami. Y decía, tú pareces un demonio porque tú lo único que andas es bebiendo borracho en la calle y haciendo cosas indebidas, usando drogas, alcohol, mujeres, todas esas cosas. Y cuando tú estás en el mundo, todas esas cosas lo único que tú buscas, la perdición. Hasta que Cristo me vino a encontrar, mis hermanos. Hasta que Cristo vino a hacer una vida nueva en mí. Cristo transformó mi ser y yo no entiendo todavía cómo Dios pudo hacer tantas maravillas en mi vida. Como un loco que andaba en la calle, como loco que ha tenido 2 accidentes automovilísticos, que se había estado a matar, Dios podía salvarlo. Dios me llamó de una discoteca, quiero que sepan, mis hermanos. Yo estaba en una discoteca bailando una noche y estábamos tomando Johnny Walker, recuerdo esa noche. Y estaba celebrando una fiesta, una cosa. Y estábamos ahí, había muchas personas, mujeres y de todos, amigos, porque eso es lo que más se le sobra a uno. Yo tenía un montón de amigos, no se imaginan, mis hermanos. Amigos, yo decía que iba a beber. ¿Serio? ¿A qué hora nos juntamos? Pues también nos vemos allá. Y recuerdo que usábamos unos teléfonos grandes que estaban de moda en ese tiempo. Y les cuento esto, ¿saben por qué? Porque la vida no es nada, mi hermano, sin Cristo. Yo me estaba cansando ya, yo estaba llegando al final. Yo no quería ya seguir esa vida. Estaba harto de que mis amigos me la vieran la cara y por detrás me escupieran. Estaba cansado. La vida mía estaba en la mano de Cristo, aunque yo no lo sabía. Esa noche recuerdo que estaba mirando a la disco y estaban bailando. Andaban muchas mujeres con nosotros esa noche. Y recuerdo que le dije a las chicas que estaban conmigo, le dije, bailen ustedes, vayan a bailar, no me siento muy bien. Porque yo estaba pensando en lo que yo leía, yo estaba leyendo la palabra de Dios. Todo el día leyendo, y mi mamá orando por mí todos los días, orando mucho. Yo estaba perdido en el mundo. Yo estaba corrompido. Yo tenía todo lo que yo quería, los placeres del mundo, yo lo tenía todo porque yo vivía una vida de lujuria, una vida de lujo. Aunque yo trabajaba, mi padre me obligaba a trabajar
en los bienes que mi papá tenía. Pero vivía una vida de lujo. Llegaba a la tarde, me iba a beber, me iba a bailar, me iba a hacer cosas. Y así era la vida. Y quiero que sepan, mi hermano, que esa noche yo mirando en la discoteca sentado, miré, y allá afuera, allá adentro, en la pista de baile, yo estaba mirando así, estaba un poquito tomado, y vi como que unos demonios se estaban moviendo en la pista de baile. Y yo miré bien así, hice así, pero ¿qué? Y miré bien, y miré que habían como unos demonios se movían y estaban brincando unas cosas extrañas, una cosa extraña negra, no puedo ni describírsela. Lo raro que era esto. No sé si te han visto una película que hay, que sale una cosa como una sombra negra. Más o menos esto yo veía. Y yo me quedé sorprendido. Y una voz me dijo a mí: ¿pero qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Y yo me paré y me espanté. Salí y me fui de ese lugar. Rápidamente salí para afuera. Cuando estaba afuera dijeron muchachos: ¿para dónde vas, Sergio? ¿Qué pasó? Digo: no vengo ahora. Y salí. Me monté en el vehículo y llegué a mi casa. Yo me sentía mal conmigo mismo. Fui, me senté en el sillón de la casa. Recuerdo que yo estaba ya casado. Me dijo mi mujer: ¿pero qué haces tú aquí? Me dijo. Pues tú vete a beber, son las 2 de la mañana, todavía es temprano todavía. ¿Qué tú haces aquí a esta hora? Y yo comencé a llorar, a dar grito desesperadamente, pero llorando como un niño. Porque cuando el Espíritu Santo te convence de verdad. Y era que el Espíritu, yo estaba trabajando en mi vida. Dios quería cambiar mi vida. Y Dios lo estaba haciendo. Recuerdo que ese día cogí la Biblia y comencé a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca olvido ese versículo de la Biblia. Y yo lloraba y lloraba mucho. Ese día era viernes. Al otro día en la mañana llegué a la iglesia adventista. Ya yo conocía el mensaje, hace unos años atrás. Y cuando llegué a la iglesia adventista, estaba el pastor allá, Joel Alonso, el pastor lo conoce. Y yo llegué y me puse así de frente. Y vine aquí delante así. Hermanos, Dios me mandó aquí porque quiere cambiar mi vida. Yo quiero hoy en esta mañana ser bautizado. Yo entregué mi vida a Cristo. Y hoy yo quiero ser bautizado como Cristo fue bautizado. Y obviamente, mira. Le dijo a Segureña: míralo, aquí, ese loco, ¿qué? Comenzaron a hablar. Pero muchas dije, el pastor que estaba ahí, y estaba a punto de comenzar el culto divino, dijo: venga, si el Señor lo llama a usted para ser bautizado, llenen la pila bautismal, dijo él. Usted va a ser bautizado. Él predicó, ya el bautiterio estaba lleno cuando terminó de predicar. Yo estaba aquí adelante sentado, pasé detrás, y ese día sellé mi vida con Cristo Jesús. Amén. El Señor hace maravilla, mi hermano. Y desde esa fecha el Señor transformó mi vida. Yo fui otro hombre diferente. Cuando a mí me veían en la iglesia decían: alguna muchachita está buscando ese anda enamorado, ese tigre. Es lo que decían. ¿Por qué? Porque yo viví una vida desordenada. Cuando yo me bauticé, todos mis amigos uno por uno me dejaron. Ni uno solo me buscaba, ni uno solo me visitaba, ni uno solo me llamaba. Todos me dieron la espalda. Solamente Cristo estaba conmigo y los hermanos de la iglesia. Amén. Ahí me di cuenta que solamente Cristo es un amigo fiel que siempre está con nosotros. Amén. Eso hizo el Señor conmigo, mi hermano. Y eso puede hacer el Señor contigo en esta noche, si tú lo dejas. Seguro que el Señor tiene grandes cosas para ti. Solamente tiene que dejarle entrar a tu corazón. El Señor dice en Hechos 3:19: por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es lo que el Señor quiere, que te arrepientas de corazón para borrar tu pecado. Ese es el único lo que Dios te está pidiendo. El ladrón en la cruz se arrepintió y Cristo lo perdonó.
Y ese fue bautizado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ese recibió a Cristo como su Señor y Salvador y murió para salvación. Y mucha gente mueren para salvarse. Tienen que morir para poder salvarse, mis hermanos. Y mucha gente viven y es para perderse. Ojalá que el Señor nos tenga vivo en esta noche para la salvación eterna. Amén. Y esto es lo que el Señor quiere, mis hermanos. Cuando el Señor nos habla a nosotros de la siguiente manera. Los pasos que el Señor quiere que tú des para el bautismo son los siguientes. Son sencillos. Aceptar a Jesús como ¿qué? Como su Salvador y Señor. No son muchas cosas. En tu corazón puedes aceptarlo esta noche. Solo tienes que decirle. 2, entender las enseñanzas de Jesús y estar dispuesto a seguirle. Eso es lo que el Señor quiere en esta noche que tú hagas. Estar dispuesto a seguirle a Él de corazón. No decir yo me voy a bautizar en la iglesia y mañana hasta luego no te conozco. No, seguir a Cristo. Pero vean, la salvación es un regalo que Dios nos lo da gratis. Pero tú decides si lo quieres. No tienes que comprarlo. Yo le decía a un hermano, en esta tarde estamos andando por ahí, hablando con unos hermanos, predicando. Y yo le comentaba que para usted ir a Santo Domingo necesita dinero. Y si no tiene dinero, no te llevan en el autobús. Pero para ir al cielo no tiene que pagar absolutamente nada. Es gratis. La salvación es un regalo de Dios. No la podemos ganar ni la podemos comprar. Es un regalo de Dios. Y por eso el Señor esta noche te la ofrece gratuitamente. Es todo lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Que seamos, que le entreguemos un corazón contrito y humillado. Para ir al cielo, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos quieren ir para el cielo en esta noche? El Señor solamente quiere un paso, que nazca de nuevo. Que entregue tu vida a Él en esta noche y nacer de nuevo, como Cristo nació cuando se bautizó. He aquí, mi hijo amado, en Él tengo complacencia. Escuchar a Él, dijo el apóstol Juan. Y en esta noche, ¿estamos escuchando a Dios? ¿Estamos escuchando el llamado de Dios? ¿Estamos realmente dispuestos a seguirle? No solo decir en esta noche, yo levanto la mano, pero cuando salgo por esa puerta jamás me acuerdo de Dios. Es obedecerle a Dios. Quiero contarle una historia para finalizar en esta noche. En la ciudad de Ohio, Estados Unidos, había un joven que le gustaba y siempre deseaba tener un barómetro. Para los que no saben, un barómetro se usa para medir la velocidad de los vientos. Ese joven quería un barómetro. El barómetro es capaz de medir el tiempo y de medir cuando hay huracanes y hay ciclones. Un día él fue a una tienda donde vendían los barómetros. Y él vio un barómetro y dijo, ¿cuánto cuesta? Le dijeron, vale $200. Ok, lo compró, tomó el barómetro y se lo llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, enchufó el barómetro lo prendió. El barómetro inmediatamente puso una señal de huracán. Volvió, lo apagó, lo desenchufó. Volvió otra vez, lo prendió y le volvió a poner la misma señal, huracán. Dijo, me han engañado. A mí me han engañado, me vendieron algo que no sirve. Fue rápidamente corriendo en su coche hacia la tienda y le dijo, ustedes me vendieron algo que no sirve. Dice, ¿cómo va a ser si es el mejor que tenemos? Es una marca excelente, es lo mejor que tenemos. Entonces él cogió, le cambiaron el barómetro por otro y salió rumbo a su ciudad. Estaba a unos 30 kilómetros. Cuando él iba llegando a la ciudad, comenzó a ver árboles caídos, bosques chamuscados, un desastre. No había nada, las casas todas habían desaparecido. Había venido un tremendo tornado y había acabado con todo. Cuando llegó a su casa, la encontró totalmente destruida. Miles de personas perdieron la vida
en aquella ciudad en ese día. Su familia pereció. Ese joven se lamentaba y lloraba porque no escuchó al barómetro que le estaba mostrando que venía un huracán. Hoy en día Dios también tiene un barómetro. La palabra de Dios está indicando que un gran huracán se avecina, que una gran tormenta está por llegar, que el tiempo no da más. Este barómetro muestra el camino a la vida eterna. Este barómetro muestra el camino a seguir. Y este barómetro nos dice que Cristo ya viene por su pueblo. Y en esta noche Cristo te está llamando. No seamos como aquel joven que no quiso escuchar la voz del barómetro que le hablaba. Hoy Dios te está hablando a través de su palabra, diciéndote que debes venir a Él antes que sea demasiado tarde, que debes entregar tu corazón a Él, que el momento aceptable es hoy, que debes nacer de nuevo, que debes inscribir tu nombre en el libro de la vida. Es urgente el llamado de Dios. Dios está tocando la puerta de tu corazón en esta noche. Déjale entrar. ¿Cuánto quisieran tener su nombre escrito en el libro de la vida? En esta noche, aquellas personas que no han tomado una decisión con Cristo, que todavía no han decidido si su nombre es escrito en el libro de la vida, yo quisiera pedirle que se pongan de pie. Aquellas personas que no han sellado su vida con Dios y que quisieran que su nombre fuera escrito en el libro de la vida a través del bautismo, como Jesús fue bautizado, pueden ponerse de pie en esta noche. No hay nadie que quiera ir para el cielo. Hay una joven, hay un joven. Dios le bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más quiere que su nombre pase a ser escrito en el libro de la vida? Dios te bendiga, Dios le bendiga, mi hermana. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Aquí hay personas que el Señor le está llamando en esta noche. Urgente. Dios está indicando que el tiempo no da más. Hay personas que necesitan urgentemente la salvación en sus vidas. ¿Cuánto quieren que su nombre pase a ser escrito en el libro de la vida? ¿Alguien más? Aquí faltan personas. Falta uno más que necesita sellar su vida con Dios. Hay una persona más aquí. Yo no sé dónde está, pero está poniendo su corazón duro. El diablo te dice: no te pares, no te atrevas a tomar la decisión, no te atrevas a hacer el ridículo, no lo hagas. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, ponte de pie y confiesa a Dios. Dios dice: el que no confiese a Cristo aquí en la tierra, Dios tampoco lo podrá confesar delante del Padre. Falta una persona más. Yo quiero pedirle a las personas que se han puesto de pies que me acompañen aquí delante. Vengan conmigo aquí delante. Perdónenme mi atrevimiento, pero quisiera orar con ustedes. Falta una persona más todavía. El Señor la tiene aquí en este lugar. Hermano, el reino de los cielos es para los valientes. Ningún hombre cobarde vaya al cielo. Solamente los que quieran ir para el cielo, Dios lo está llamando en esta noche. Hoy es el día de la salvación. Dios te bendiga, mi hermano. Hoy es el día de la salvación que Dios lo está poniendo delante de nosotros. Hermano, es Dios quien está hablando. Su palabra dice que Cristo ya viene y que todo se cumplió. Y quiere que en esta noche tomemos la decisión de servirle. Yo voy a pedir al pastor Feliz que en esta noche nos acompañe en una oración. Y si hay alguien que todavía siente la necesidad de Cristo y quiere tomar su decisión con Dios, este es el mejor momento. Puede venir aquí, que con gusto vamos a orar con ustedes. Dios te bendiga, mi hermana. El Señor es contigo. En esta noche el Señor está haciendo un llamado especial a aquellos que quieren ir para Canaán celestial. Esto es gratis, aquí no hay que pagar nada. Aquí nadie se le ha pasado una bandeja por delante cobrándole. Esto es gratis. Al cielo se va gratis. El pastor está aquí con nosotros. Él va a tener una oración de fe con ustedes.
Oremos. Eterno Dios, engrandecido y alabado sea su nombre, de ahora y por siempre. Gracias porque nos hace entender el tiempo que vivimos. Nos hace Dios ver que el tiempo se termina y solo los valientes heredarán el reino de los cielos. El barómetro indica que el fin del mundo ha llegado. Que Dios, aunque queramos correr para decir que la Biblia está equivocada, tu palabra es la verdad. Y todo lo que tú, oh Dios, ha cumplido, ha prometido, lo cumplirá. Gracias a lo que ya te hemos conocido. Bendice este grupo especial. Que, oh Dios, reconoce que el barómetro indica de que tú vienes pronto. Que necesitamos, Dios, hacer alianza contigo y entender que en ti hay verdad y seguridad en vuestras vidas. Imploramos, Dios, por las personas que están en medio nuestro también. Que, oh Dios, tú le asistes en esta noche. Que podamos entender cada día que anclada nuestra vida en ti, estamos seguros para el puerto de la salvación. Bendice, oh Dios, cada persona que se ha puesto de pies. Examina su corazón, oh Dios, y límpiale de toda escoria de pecado. Purifícalo en ti. Tu palabra es la verdad. Dale, Dios, la oportunidad de nacer como tú lo has prometido a través del agua y del Espíritu. Y, oh Dios, ser conciudadano de todo lo que han prometido ir contigo a las mansiones celestiales. En sus luchas, Dios, dale fuerza. En su lucha está tú a su lado. No lo desampare, oh Dios. Asístele en cada necesidad y ayúdale a ser vencedores en Cristo Jesús. No hay mérito en nosotros, oh Dios, pero en los méritos santos de tu Hijo, Cristo Jesús, imploramos estos favores y mucho más. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. Ya hemos llegado al final en esta noche. Que el Señor le bendiga. La joven va a pasar por cada uno de ustedes para tomar los nombres. Que queremos orar, queremos dar los nombres de todos para orar con ustedes en nuestros hogares. Y queremos visitarle también. Estamos programando un bautismo para el sábado en la noche. Tenemos un lindo bautismo en la cual van a sellar su vida todas aquellas personas que quieran ir para la Canaán celestial. Todas aquellas personas que quieren que su nombre sea escrito en el libro de la vida, van a sellar su vida con Cristo. Amén. Mañana es el día decisivo y es el tema más importante y que toda la congregación ha estado esperando. Vamos a hablar de la marca de la bestia. Vamos a hablar del sello de Roma. Vamos a hablar mañana con claridad, sin ningún titubeo, sin ninguna tacha que pueda ponerse a la Biblia. Vamos a hablar claramente como está en la Biblia. No le podemos ni quitar ni le podemos poner. Solamente vamos a poner a decirlo como está en la palabra de Dios. Por esa causa, no se pierdan el tema de mañana, la marca de la bestia. Yo sé que ese tema muchos días tienen ustedes esperándolo. Pues mañana van a saber qué es el microchip de computadora y qué es la marca de la bestia. Así que mañana les espero a todos. No se queden en sus casas y que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.